Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde siempre tenemos las noticias más jugosas y los chismecitos más sabrosos. Hoy, como ya habrán visto en el título, tenemos algo que literalmente nos ha dejado con la boca abierta y que estoy segura que a ustedes también les va a volar la cabeza. Así que prepárense para un torbellino de emociones porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo escuchan, la pareja que nos hizo suspirar, llorar y reír a partes iguales en Senkalkam, esos dos, Hande y Kerem, tienen una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y no estoy hablando de un nuevo proyecto juntos, aunque ya nos gustaría, ¿verdad? Esto es algo mucho más grande, algo que nos va a hacer replantear todo lo que creíamos saber sobre ellos. Pero antes de soltarles la bomba, quiero pedirles un favorcito que no les cuesta nada, y es que si son nuevos por aquí, o incluso si ya son de la casa pero todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, aquí siempre tenemos contenido fresquito, chismes exclusivos y muchísima buena onda. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Ahora sí, sin más dilación, vamos a lo que nos compete, vamos a desenmascarar este misterio. Bien, como les decía, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la noticia, que se filtró hace apenas unas horas, es que están esperando un bebé. Sí, un bebé. Imagínense nuestras caras cuando nos enteramos, un shock total. No lo vimos venir, para nada. Y miren que hemos estado pegados a sus redes sociales, analizando cada foto, cada comentario, cada me gusta a ver si pillábamos algo, pero nada, cero pistas. Lo mantuvieron en secreto mejor que un agente de la CIA. Y es que si lo pensamos bien, quizás esa era la intención, mantener su intimidad a salvo de los focos y los comentarios. Recordemos que su relación, después de Senkalkam, tuvo sus altos y bajos, mucho ruido mediático y opiniones de todo tipo. Por eso entiendo que hayan querido proteger esta etapa tan especial en sus vidas. Según las fuentes que nos pasaron la información, Hande estaría de unos 4 meses, así que la pancita ya debe estar comenzando a notarse, aunque hasta ahora ha sabido ocultarla magistralmente con ropa más holgada y poses estratégicas en las fotos. Y Kerem, pues imagínense, dicen que está que no cabe de la felicidad, todo un papá primerizo. ¡Ay, qué emoción! Pero esperen, que aquí no acaba la cosa, porque claro, una noticia así trae consigo miles de preguntas. ¿Cómo será el bebé? ¿Se parecerá a Hande, a Kerem, o será una mezcla perfecta de ambos? ¿Cuándo nacerá? ¿Cómo han reaccionado sus familias y amigos? Son tantas incógnitas que nos están volviendo locos, lo sé. Y es que esta bomba noticiosa nos ha explotado en la cara a todos, sin previo aviso, como una de esas tramas de telenovela que nos tienen en vilo. La magnitud de este acontecimiento es tal que se siente como si la vida real se hubiese mimetizado con la ficción, o viceversa. Ahora vamos a intentar desenredar un poco la madeja, porque como todo en el mundo de los famosos, las informaciones son contradictorias y hay que andar con pies de plomo. Por un lado, las fuentes más cercanas a la pareja confirman que están muy felices y que el bebé fue una sorpresa, pero una sorpresa muy deseada. Aparentemente habían retomado su relación hace unos meses de forma discreta y este embarazo habría reforzado aún más sus lazos. Esta versión, que suena a cuento de hadas moderno, nos llena de esperanza y nos hace creer en el poder del amor, especialmente después de los altibajos que experimentaron. Imaginen la escena, el reencuentro, las miradas cómplices, la chispa que nunca se apagó y, de repente, la noticia que cambiará sus vidas para siempre. Es una trama que bien podría ser el guión de la segunda temporada de su historia de amor. Por otro lado, algunos medios más sensacionalistas, siempre listos para echar leña al fuego, sugieren que quizás no todo es tan color de rosa y que existen algunas tensiones entre ellos. Que si la noticia no fue tan bien recibida por una de las partes, que si hay dudas sobre el futuro de la relación, que si hay desacuerdos sobre la crianza del bebé. En fin, el clásico siempre hay un pero que tanto nos gusta a los que seguimos este tipo de historias. Yo sinceramente prefiero creer en la versión del amor y la felicidad, ¿y ustedes? Después de todo lo que vivieron juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla, me cuesta imaginar que no estén disfrutando de este momento al máximo. Además hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personas muy reservadas y que no les gusta airear su vida privada a los 4 vientos. Así que lo más probable es que no vayamos a ver un maratón de fotos del embarazo en sus redes sociales, al menos no de forma inmediata. Quizás, después de que nazca el bebé, nos regalen alguna tierna postal familiar.
Pero por ahora tendremos que conformarnos con la información que nos llega por fuentes cercanas y, por supuesto, con las especulaciones que generamos entre todos nosotros, que para algo somos una comunidad apasionada y entregada a los chismes, ¿verdad? Y hablando de especulaciones, ya se imaginarán el revuelo que se ha formado en las redes sociales. Los fans están enloquecidos, divididos entre la alegría absoluta y la incredulidad. Los hay quienes se niegan a creerlo y dicen que todo es un invento de los medios, una estrategia de marketing o una noticia falsa para generar ruido. Otros que aseguran que siempre lo supieron y que era evidente el amor entre ellos, que los gestos, las miradas, los comentarios en redes sociales eran la prueba irrefutable de que algo se estaba cociendo a fuego lento. Y también están los que se han declarado oficialmente tíos y tías de la criatura, jajaja. Ya están pensando en los regalos para el bebé, en las manualidades para el baby shower y en cómo van a hacer para que la criatura sepa que tiene una legión de fans que lo aman desde antes de nacer. Es que esta noticia es de esas que te hacen saltar del asiento y comentar hasta con el vecino del quinto. Y es que seamos sinceros, Ande y Kerem tienen una química que traspasa la pantalla, esa conexión que pudimos ver en Senkalkapm era real, palpable, y aunque después hubo idas y venidas, parece que el destino los tenía guardada esta sorpresa. Una jugada maestra que ni el mejor guionista de telenovelas hubiera podido imaginar. Y claro, ahora todos nos preguntamos, ¿cómo afectará este embarazo a sus carreras? ¿Veremos a Ande hacer menos proyectos por un tiempo? ¿Se tomará una pausa de las cámaras para dedicarse por completo a su maternidad? ¿Kerem se tomará un respiro para dedicarse a su faceta de padre? ¿Veremos sus proyectos en pausa mientras se adaptan a esta nueva etapa? Son preguntas muy válidas, y aunque todavía no tenemos las respuestas, podemos suponer que ambos harán lo posible por compaginar su vida personal y profesional. Ande siempre ha demostrado ser una mujer muy trabajadora y ambiciosa, así que no creo que se aleje por completo de las pantallas. Seguramente buscará la manera de seguir adelante con sus proyectos, quizás eligiendo roles más cortos o adaptando sus horarios. Y Kerem, por su parte, está en un momento muy dulce de su carrera, con proyectos muy interesantes en marcha, así que seguramente encontrará la manera de equilibrar todo. Quizás lo veamos intercalando sus rodajes con viajes para estar cerca de Ande y su hijo, o quizás, hasta los veamos trabajar juntos en algún proyecto familiar. Las posibilidades son infinitas y nosotras, las chismosas oficiales, estamos listas para seguir todos los pasos de esta historia. Otro tema que está generando debate en las redes es si se casarán o no antes de que nazca el bebé. Recordemos que a pesar de su relación, nunca hubo un anuncio oficial de boda, ni siquiera de compromiso. La relación de Ande y Kerem siempre ha sido un misterio para los fans, una montaña rusa de emociones donde no sabíamos si estábamos en la cima o en el abismo. Y ahora, con la llegada de este bebé, la pregunta del millón es: ¿habrá boda? Hay quien apuesta a que este embarazo será la excusa perfecta para dar el siguiente paso y formalizar su relación ante el altar, una boda de ensueño con Ande vestida de princesa y Kerem con traje de príncipe. Incluso ya hay quienes están diseñando en sus cabezas los trajes de boda, imaginando los colores, el estilo y hasta el banquete. Otros, en cambio, aseguran que no es necesario un papel para demostrar el amor que se tienen y que lo más importante es que sean felices juntos y que le den lo mejor a su hijo o hija. Que si se casan, bien, y si no, también. Que lo importante es el amor, no los papeles. Y es que al final es su decisión, y lo que nosotros podemos hacer es respetar sus tiempos y sus elecciones. Por supuesto que como fans, nos encantaría ver una boda de ensueño, con Ande vestida de blanco y Kerem con una sonrisa que ilumine el mundo, una boda digna de telenovela, pero también entendemos que quizás ellos prefieran una celebración más íntima y privada, o incluso que ni siquiera se casen. Al final, lo importante es que estén juntos, felices y criando a su hijo con todo el amor del mundo. Y miren, que no solo sus fans están alborotados, también sus compañeros de trabajo y amigos cercanos han expresado su sorpresa y alegría por la noticia. Muchos actores y actrices turcos han felicitado a la pareja en sus redes sociales, compartiendo mensajes de cariño y buenos deseos, algunos con emojis de bebés y otros con corazones y hasta con felicitaciones por la nueva etapa de sus vidas. Incluso algunos han aprovechado para bromear diciendo que ya quieren ser padrinos o madrinas de la criatura, que están haciendo la lista de regalos, y que ya se están organizando para darles una mano a los nuevos padres. ¡Qué locura! Es como si toda la industria del entretenimiento turco se hubiera unido en una gran celebración por el bebé que está en camino. Y es que esta noticia nos ha pillado a todos por sorpresa,
pero al mismo tiempo, nos ha llenado de una alegría inmensa. Ver a Ande y Kerem formar una familia es como el final feliz de una telenovela que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, un final que nos hace creer en la magia de la vida y en el poder del amor verdadero. Es como si la vida imitara al arte o al revés, como si los guionistas de Senkalkam hubieran adivinado el futuro y hubieran escrito la trama perfecta para la vida real de sus protagonistas. Y aunque no sabemos cómo se desarrollará esta historia, estamos seguros de que tendrá muchos más capítulos emocionantes, giros inesperados y momentos que nos harán reír, llorar y suspirar. Así que prepárense porque estoy segura de que vamos a estar pegados a nuestras pantallas para no perdernos ni un detalle de esta nueva etapa en la vida de Ande y Kerem. Seguiremos sus pasos como si estuviéramos viendo una telenovela en directo, comentando cada detalle, especulando sobre cada gesto y celebrando cada nuevo logro. Y ahora me gustaría hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Si pudiéramos enviarles un mensaje a Ande y Kerem, ¿qué les diríamos? Yo personalmente les diría que los felicito de corazón por esta maravillosa noticia, que les deseo lo mejor en esta nueva aventura y que espero que disfruten cada momento de este embarazo, desde las náuseas matutinas hasta las pataditas del bebé. También les diría que no se preocupen por las críticas o los comentarios negativos, que se centren en su amor y en la felicidad de su familia, que hagan oídos sordos a las voces envidiosas y que se dejen llevar por su instinto maternal y paternal. Y por último les pediría que nos mantengan informados, aunque sea de vez en cuando, de cómo va todo, porque sus fans estamos aquí para apoyarlos y celebrar cada uno de sus logros, ya sea una ecografía, una patadita o la primera palabra del bebé. Y ahora, mientras nos llega más información sobre este notición, les propongo que compartamos nuestras opiniones y especulaciones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Se lo esperaban? ¿Qué tipo de padres creen que serán Ande y Kerem? ¿Serán padres estrictos o permisivos? ¿Serán de los que dejan que el bebé coma de todo o serán de los que siguen la última moda en alimentación infantil? ¿Y cómo imaginan al bebé? ¿Tendrá los ojos de Ande o la sonrisa de Kerem? ¿Será una niña coqueta o un niño travieso? Déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos y ver qué opinan de todo este revuelo. Y recuerden que esta noticia todavía está en desarrollo, así que es posible que tengamos más novedades en los próximos días. Así que estén muy atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque aquí les mantendremos al tanto de todo lo que ocurra. No se pierdan ni un solo detalle, porque como ya saben, la vida de Ande y Kerem siempre es una caja de sorpresas, un culebrón que nos mantiene enganchados día tras día. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hablado hoy, porque sé que con tanta información es fácil perderse un poco. Primero, la noticia bomba: Ande Ercel y Kerem Bürsin están esperando un bebé, un notición que nos ha dejado a todos con la boca abierta, como si nos hubiéramos tragado un petardo. Segundo, la pareja ha mantenido la noticia en secreto hasta ahora, probablemente para proteger su intimidad y disfrutar de este momento sin presiones mediáticas, como si fueran espías de élite. Tercero, las redes sociales se han incendiado con la noticia, con miles de comentarios y especulaciones de todo tipo, como si el mundo entero se hubiera convertido en un foro de debate sobre la vida de Ande y Kerem. Cuarto, todavía no sabemos cómo afectará este embarazo a sus carreras profesionales, pero seguramente encontrarán la manera de compaginarlo todo, como si fueran malabaristas del siglo XXI. Quinto, se especula sobre si se casarán o no antes del nacimiento del bebé, pero lo más importante es que sean felices juntos, como si el amor fuera la única ley que importa. Y por último, sexto, nosotros, sus fans, estamos aquí para apoyarlos y celebrar cada uno de sus logros, así que esperaremos pacientemente a que nos den más información sobre este bebé que ya ha conquistado nuestros corazones, como si fuera un miembro más de nuestra familia virtual. Y bueno, mi gente, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que esta noticia nos ha puesto a todos de cabeza, pero al mismo tiempo, nos ha regalado una dosis extra de emoción y alegría, como si hubiéramos ganado la lotería del chisme. No se olviden de dejarme sus comentarios con sus opiniones y especulaciones, me encanta leerlos y saber qué piensan sobre todo esto. Recuerden también que tenemos muchas noticias más por compartir, así que no se despeguen de nuestro canal, porcu. Y aquí siempre tenemos la exclusiva. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por el apoyo incondicional que le dan a este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Son la mejor comunidad de YouTube, lo digo en serio.
Son mi familia chismosa virtual, mis confidentes y mis cómplices en esta aventura. Y ahora sí, como dirían en las novelas, y esto es todo por hoy. Pero antes de que se vayan, no se olviden de darle un buen like al vídeo, que no les cuesta nada y me ayuda muchísimo, es como un abrazo virtual que me llena de energía. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, que seguro que a ellos también les encantará esta noticia, es la mejor manera de compartir el chisme y de mantenernos conectados. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, que aquí siempre tenemos las noticias más jugosas y los chismecitos más sabrosos, el mejor lugar para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de los famosos. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, sigan chismeando con nosotros.